siguiendo por ese recorrido, llego a la palabra representar, que al fin y al cabo es lo que hacen, por ejemplo, cuando se ponen en escena, ¿verdad? Lo que hacéis los actores, traéis del pasado una historia escrita por Shakespeare, por Cervantes, y la volvéis al presente. Es representar. Entonces, siguiendo con este pequeño viaje, caigo en la idea de qué relación hay entre la forma y el contenido. ¿Quién empareja eso? Y creo que en la literatura, y bueno, en el teatro y en otras disciplinas, es la interpretación subjetiva que hacemos de ello. Por ejemplo, cuando se dice que algo en literatura es el objeto poético de... O cuando un poema dice, ¿de qué trata ese poema? Dice, pues trata de una rosa. La rosa, la palabra rosa por sí no significa nada. Las palabras no tienen un sentido técnico, científico, poético o ensayístico, sino que es la propia mirada, la intervención subjetiva es la que entinta la rosa, es la que le da la vida. Y eso yo creo que se hace, es la literatura. Así que por tanto hay una relación, hay una alianza entre esa forma y ese contenido, esa función, que me lleva a leeros un pequeño artículo de un escritor. Es que él lo hace genial, entonces para hacerlo yo con mis palabras, pues lo leo, creo que... Y porque sobre todo aquí, también aquí, y desde mi punto de vista, que yo fomento la lectura, es un sitio también para leer. O sea, aquí somos todos, yo creo que lectores y lectoras que nos encanta leer. Voy a leer un pequeño artículo de un profesor que se llama Paulo Freire y que habla de la importancia en el acto de leer. Dice, la lectura del mundo precede a la palabra, y de ahí que la posterior lectura de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lectura, lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. Al intentar escribir sobre la importancia del acto de leer, me sentí llevado a releer momentos de mi práctica guardados en la memoria, desde las experiencias más remotas de mi infancia, lo hablamos hace un momentito, de mi adolescencia, de mi juventud, en la que la importancia del acto de leer se vino constituyendo en mí. En este esfuerzo en el que me estoy entregando, recreo, revivo en el texto que escribo la experiencia en el momento en el que no leía aún la palabra. Me veo entonces, hace un viaje, en la casa mediana en la que nací, en Recife, rodeada de árboles, con sus cuartos, su corredor, su sótano, su jardín, el lugar de las flores de mi madre. Todo esto para mí fue mi primer mundo. En él gateé, balbuceé, me erguí, caminé y hablé. En verdad aquel mundo especial se me daba como un mundo de mi actividad perceptiva y por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas. Fui alfabetizado en esa casa. El suelo fue mi pizarra y las ramitas fueron mis tizas. Tiempo después, como profesor de portugués, en mis 20 años viví intensamente la importancia del acto de leer y de escribir en el fondo imposibles de dicotomizar, con los alumnos de los que en ese momento se llamaban cursos secundarios. Aprendía la conjugación, la sintaxis de concordancia, las formas pronominales. Y yo intentaba no reducir nada de eso a tabletas de conocimientos que los estudiantes debían engullir. Todo lo contrario, proponía la curiosidad de los alumnos, de los lectores, de los espectadores, de una manera dinámica, para que pasasen por el propio cuerpo de ellos. Y ahí yo lo enlazo con el sujeto poético. La instancia de la cantidad de las lecturas sin el adentramiento debido de los textos para ser comprendidos y no mecánicamente memorizados, revela una misión mágica de la palabra escrita. Movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo en el que está presente. Acto de presentar. De alguna manera, sin embargo, podemos ir un poco más lejos, haciendo arqueología y decir que la lectura de la palabra no solo procede de la lectura del mundo, sino de cierta forma de escribirlo o de reescribirlo. En realidad, el lector, el escritor, los espectadores, al tomar, por ejemplo, el objeto como libro, este objeto, criaturas como libro, como lo hacía él,
con el que tengo entre mis dedos siente el objeto, percibe el objeto sentido, y somos capaces de expresar verbalmente el objeto sentido y percibir. No sé si ha quedado un poco marcado lo que es mi propósito a la hora de presentar los libros de Fernando. Entonces quiero hacer un pequeño juego, ¿vale? Para simbolizar el acto de no solo leer la palabra, sino de sentirla y de percibirla. Hay muchas maneras, muchas disciplinas, hay muchos mecanismos. Yo propongo uno, os propongo que lo hagáis con los ojos cerrados, ¿vale? Y... ¿Tenéis los ojos cerrados? No, algunos no. Ya. Al tiempo que os dejéis guiar, os dejéis llevar por la pequeño fragmento, pequeña lectura que haya elegido de sus libros Fernando. Porque sabía que las maldiciones jamás concluyen cuando el maldecido muere o cuando el maldecidor fallece, sino cuando la maldición se destruye. Vale, pues poco a poco y abriendo los ojos, que no os mareéis, sobre todo, sobre la cerveza y... Vale, y ahora sí, ahora mirad los objetos, mirad los libros. ¿Sensaciones? ¿Alguien quiere alguna sensación, alguna percepción? Hombre, yo en Carta de Herrero escuché es que no me alegro. Me he quedado en la veré. He experimentado otras cosas. No tengo nada de nada. El libro Abrazo. Pero bueno. El libro Abrazo. A mí que me ha encantado. Yo me he puesto a jugar con él. Se llama Leo. Pero me encanta Leo. Leo. Hola, Leo. Hola, Leo. Vale, el tacto, bueno, el libro es muy... El tacto, el peso... Bueno, del mío las texturas, las diferentes texturas de los animales. Sí que iba notando distintas texturas. Veía que era un libro y me imaginaba que era un libro educativo para sentir diferentes, o sea, para educar un poco en la rugosidad, en la suavidad, para desarrollar un poco el sentido del tacto. Pues yo que esto lo tengo siempre aquí, pues me ha dado por lo que no he hecho nunca, lo prometo. Lo llevo aquí teniendo un montón de tiempo, siempre colgado, lo he colocado y nunca me ha dado por hacer así. Cuando lo tenía en las manos... Yo tenía una pluma al principio y primero traté de reconocer el objeto, ¿no? Y luego, más allá de la forma, pensé en su significado. Me puse a pensar en su significado, en que, bueno, como es una pluma para escribir, hay una relación con la literatura, con la creación, es como una especie de enemigo de esa página en blanco, y básicamente fue eso. Yo tengo la pluma y al principio la he asociado con volar, con las nubes, y al final, sí, según lo iba contando él, ¿no? Y cuando he terminado me he dado cuenta que era un bolígrafo y he pensado que la pluma es más fuerte que la espada, ¿no? Pero he abierto los ojos y he visto que era morado y me ha... ¿El color también? Sí, no me lo esperaba. ¿No te lo esperabas morado? Creo que tiene el poder, ¿no?, de llevarte a la fantasía. O sea, tú, por mucho que reconozcas lo que es un objeto, siempre te va a sorprender, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Seguramente si lo hubiera visto, no hubiera tenido las sensaciones que he tenido tras abrir los ojos. ¡Jo, qué guay! Pues ese era mi propósito a la hora de presentar, que percibáis los libros, sus libros, que ahora él entrará en el meollo de sus creaciones y de sus criaturas, pero yo un poco ser el vínculo para
os adentre, y creo que la percepción, los sentidos y la imaginación y a lo que a cada uno y a cada una nos haya llevado es lo que hacen los libros. Muy bien. En el fondo es eso, ¿no? En el fondo también la función a veces de los libros, o casi siempre, ¿no? Es sensibilizar, ¿no? Esto es una serie de libros, una serie, ¿no? Uno va generando otro va llamando a otro. Y es cierto que el propósito de este proyecto es, en principio, poner en la balanza dos cuestiones, ¿no? Sobre todo alrededor de la fantasía. Que es que la fantasía es tramposa, pero la fantasía nos permite sensibilizarnos hacia otros aspectos de la realidad que a veces no escuchamos o no queremos ver, ¿no? Pero a veces hay que tener cuidado, Podemos autoengañarnos, ¿no? Pero a veces qué placer autoengañarse, ¿no? Y la literatura, vamos a eso, ¿no? Nos entregamos a... llévanos a otro mundo, ¿no? Vamos a viajar juntos, ¿no? Flotemos, ¿no? Y eso es un poco también lo que comentabas de representar, de reinterpretar la realidad, ¿no? Y a la vez, estás hablando de tu propia realidad, no te puedes separar. Planteamos lo mismo, ¿no? Estos juegos... Yo aquí invito a un juego de autoengaño, un juego de... Alguien clasificó estos libros de ucronía. No tenía ni idea, Estas cosas las descubres con posterioridad que pueden tener cierto nombre. Y es plantear como cierto ser de existir, que a veces tengo duda, ¿no? Esto lo hablábamos un día de Frankenstein, ¿no? Cuando se crea y de pronto aparece, ¿no? Y es eso, quizás el ansia más de un autor es ver, como Pigmalión, ¿no? Ver hecho realidad su creación, ¿no? Carne y hueso. Pues ahora que me he perdido, pues es eso. ¿Habéis estado escuchando? ¿Qué he dicho? Aquí te han dicho ucronía. Ucronía, es eso. Cómo fantasear sobre una realidad alternativa. No es una distopía, aunque también hay ciertos puntos negros que igual... Pero claro, hablamos de mujeres, ¡ay, qué imagen más simpática! Florecita, no sé qué, bueno... Yo no sé si las quería tener muy cerca a veces, Y esa es ucronía, un elemento que de pronto transforma la realidad con un sentido retroactivo histórico, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si estas criaturas, por ejemplo en este segundo libro de la serie, hubiesen existido en el siglo XIX, ¿no? Creando un fenómeno, la balummanía, ¿no? Histeria colectiva, vamos a buscarlas, avistamientos, convocatorias, fenómeno juvenil, suicidios... Duro, muy duro. Y a la vez está basado en hechos reales. Sabemos que estas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, ahí es el arte, ¿no? Y luego también, todo esto de la fantasía también nos abre el camino de la magia, ¿no? Porque claro, si algo existe el poder de convocarlo. Invocarlo aquí, unos rituales, ¿no? Claro, la gente viene con un protocolo, ¿no? De una forma, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero lo interesante es, como también planteabas, que el lector da su aportación, ¿no? Simplemente enunciando la palabra mujer globo, cada una o cada uno de los aquí presentes ha generado su propia expectativa de lo que es una mujer globo. ¿No? Pues espero. Es inconsciente a veces, Luego soñaréis con ella. ¿Sí o no? ¿Sí? Contadme, ¿cómo son? Conozco una pateta, una visión, yo no... Yo por allí, ¿verdad, Luis? ¿Sí? Cuando hemos estado... Luis estaba en su propia globomanía, globomundo, por allí, ¿verdad? Tú has sentido un poquito, ¿no? Yo te he visto un poco unas por hojas aquí, ahí ¿verdad? agitándose. Sí, yo lo he notado. Luis, hemos dicho, lo hemos de notado. hecho, sí, hay sensación, ¿no? de que están sobrevolando Mérida, ¿no? Desde hace un tiempo. Sí, porque coincide, ¿no? Cuando es eso, sensibilizar. A partir de que esto se circule como otros fenómenos, digámoslo claramente con las palabras adecuadas, paranormales, empezamos a ser sensibles a esas otras realidades. Claro, si no te dicen que existen, como los niños, ¿no?
Si nos dicen que existen injusticias, que existen hombres malos, no los ves. Claro. También gente buena. Una vez que te lo describen ya no Claro. puedes dejar de, Pues, por lo menos de estar esto pasa atento, ¿no? Sí. Sí, tienes un grado de atención mayor y intuyes, ¿no? Que está ahí. Yo todavía no he llegado a ver ninguna forma. Porque el fenómeno aparece cuando le podemos dar nombre. Claro. Primero era el verbo, ¿no? Después, La carne. ahí lo dejamos. Bien, vamos a... Esta fue la idea también del tratado, ¿no? Hay que describirlas, hay que saber qué ecosistema manejan, cómo se relacionan entre ellas, tipo de ocupaciones. Bueno, esto no es de ahora, o sea, esto en el siglo XIX hubo un historiador español, no un historiador, un científico español, porque claro, la historia de España, los científicos españoles están siempre denostados, ¿no? Ha habido siempre aquí una marginación de la ciencia, ¿no? Y hay pioneros importantes que hay que rescatar de la historia, ¿no? Buenaventura Otero Calvo fue un científico zaragozano, de Zaragoza, que investigó a estas criaturas, ¿no? Rompiendo esquemas, fue muy duro, ¿no? No podía había muchos prejuicios, muchas reticencias. En España innovar era muy complicado, ¿no? Comprobemos cómo está el I+D, ¿no? De la investigación en España hoy en día, ¿no? Imaginaos el siglo XIX, ¿no? Ramón y Cajal publicando de su propio bolsillo sus publicaciones. Aquí pasaba un poco lo mismo. Y él intentaba equipararse con la ciencia pionera en Inglaterra. Inglaterra tenía, como siempre pasó, con las hadas, con los fantasmas, el espiritismo. Ellos nos daban capones en la cabeza con estos temas, ¿no? Y él nos pone al día. Yo a veces me quedo, no sé, ojeaste un poquito, ¿no? Sí, Una parte te fascinó, ¿no? Os he estado leyendo fragmentos, ¿eh? Pasas frío leyendo algunas cosas. Lo interesante es que nos deja ilustraciones de estas criaturas, luego podéis ojearlas, ¿no? Porque él hizo un viaje por el mundo buscándolas. Claro, en esa época se adeza todo con fantasía, ¿verdad? Lo que parece un caparazón, te imaginas que es un faldón enorme. Licencias poéticas, ¿no? La ciencia tiene ese lado también poético, ¿no? ¿Me estáis asustando? Y es eso, ¿no? ¿Cómo plantear eso? ¿Qué otra cosa pudo ser posible? Ahora, yo como historiador juego con ventaja, ¿no? Porque esto es también lo que yo he planteado al comentar lo de la fantasía. Como con conocimientos, yo a veces me planteo esa cuestión, ¿no? ¿Qué es más fácil engañar, a un tonto o a un listo? Vamos a plantearlo de otra manera. ¿Es más fácil engañar a un ignorante o a un culto? El ignorante, por inercia, siempre se defiende de que le traten de engañar. El culto, si utiliza su lenguaje, le engañas fácilmente. No hay micrófonos, ¿vale? Bien. Si utilizamos el lenguaje adecuado, esto lo vemos muchas veces, no tanto también en las ciencias ocultas y en las ciencias oficiales. Si utilizamos el lenguaje adecuado, las palabras adecuadas, la composición adecuada, al género literario del ensayo, por ejemplo, podemos fascinar igualmente al personal. ¿Vale? Luego que se sostenga, ¿no? Es otra historia, ¿no? Si luego traemos pruebas físicas, mucho mejor, ¿no? Esto no es nuevo, ¿eh? Esto desde la fabricación de reliquias lo tenemos desde antaño. Y en el fondo, la capacidad de engañar reside en el deseo de ser engañado. Lo sabemos, los timadores profesionales lo saben, ¿no? Si yo quiero creer que eso existe, que ese huisito es de donde yo pienso que es, lo tenemos muy fácil. ¿Vale? Hasta tal punto que una cosa real también puede parecer falsa, si no queremos creer en ella, ¿no? ¿Cuánto sufrió Copérnico? Bueno, luego también han sido superados, pero porque la verdad y la certeza a veces es muy difusa. Depende del nuevo dato que se aporte, ¿no? Están a gustito, dale un poquito de vino. No sé qué opináis vosotros. ¿Vosotros? Gracias. Me gustaría que fuese un poquito, que me fuese dibujando. Joder, que nos están achado. Yo hablo, hay fascinar, ¿no? Es que embaucar, fascinar. Te sientes observado como las mujeres no. Sí, es que nos están examinando, porque son, ¿cómo te diría? Son muy suyas. Dan un tiempo para entrar en confianza y presentarse, visualizarse, ¿no? Son tan sutiles. Me río porque hay muchas historias
a veces divertidas, a veces menos truculentas, pero claro, como os diría, muchas veces necesitamos pruebas físicas, ¿verdad? Yo lo entiendo y es conveniente a veces acudir a esas pruebas para de verdad demostrar que existen. La veis, ¿no? Me costó mucho encontrar la fotografía. Estuve en Londres, porque casualmente lo vi en la antología de un fotógrafo de época y la pude localizar y forma parte de esta antología. ¿La veis bien? Os hablé de la balonmanía, ¿no? Cómo de pronto se genera una demanda, fijaos lo cruel de la sociedad humana, ¿no? Porque aquí se refleja mucho eso de cómo nuestra civilización se desarrolla de una forma sutilmente cruel. Yo lo hablaría así, ¿no? Las mujeres globo, como otros animales, fueron presas de persecuciones, ¿no? Como las ballenas, como las aves del paraíso, todo con una explotación comercial, ¿no? Y aquí hemos visto una fotografía de un caso de ellos, ¿no? Como de pronto un ser tan simpático, ¿qué es lo primero que hace un niño? Yo lo quiero, ¿no? Quiero el perrito, pero el perrito tiene su autonomía, ¿no? Pero lo queremos poseer, ¿no? Le queremos poner una cuerdecita, tenerlo en casa, enseñarlo, presumir. Lo sufrieron estas criaturas. No sé, os hace la... ¿Pero y con qué propósito? ¿Con qué propósito la querían capturar? Clases altas, lujo, yo puedo permitirme esto, ¿no? Claro. En cambio, en el mundo medieval igual era más para que te diese cumplir tus deseos, ¿no? Había un respeto mayor por la naturaleza, ¿no? Vemos ese proceso, ¿no? Esa progresión. A mí, yo es que soy parcial, yo fundaría una asociación para protegerlos. Hay pocos ejemplares, ¿eh? Además ahora con la polución es bestial, ¿no? Es interesante, el autor de este libro, porque, claro, ¿pensáis que soy el autor? No, cada libro tiene su autor. Una pregunta, ¿hay pocos ejemplares porque fueron perseguidas en algún momento? ¿De este libro o dices de...? Sí, entre que se esquilmó, bueno, como muchas especies al borde de la extinción, ha pasado. Pero aparte también por causas indirectas. La polución las está machacando. Porque como son seres aéreos y se nutren del aire, imaginaos si de pronto cambian las condiciones de ese aire, ¿no? Por Madrid la llevan cruda, porque mañana las matrículas pares ya no pueden circular. Imagínate. Nada, es territorio tabú para ellas, ¿no? Se las echa de menos. Pero es eso, ¿no? A veces están repartidas en el mundo. Lo que pasa es que también tienen, eso lo es en el primero, ¿no? Un ecosistema muy delicado, pero también tienen capacidad de adaptación. Las unificamos, pero hay muchas variedades, muchos tamaños, ¿eh? Fijaos, una mujer globo, ¿cómo la imagináis? ¿Así estándar? ¿Sí? ¿Sí? Yo grande. Yo grande. Yo Yo grande. muy grande. Me gustan chiquititas y manejables. Chiquita. Pero oye, ¿y aquí en Joder. Mérida, con las cigüeñas, qué tal? Ah, bueno, esos también, el afán territorial. Con las cigüeñas creo que no hay problema, con las garzas han tenido batallitas, ¿no? Sí. Aquí se habla. Con los mosquitos tienen una relación también un poquito tirante. Tienen pánicos extraños, ¿no? Habéis oído de las tormentas, tienen un pánico atroz de los truenos, ¿no? Uy, yo Por conozco Alicante una y que Valencia no tiene pasa. pánico a los truenos, O sea, ¿ves? Yo conozco una que le tiene pánico a los truenos. ¿Ves cómo no es mentira? O sea, es fascinante, ¿no? Porque es eso, las ves... puedes generar toda unas reglas de lo que puede ser, pero luego también te lleva, que genera sus propias reglas. No sé si me explico un poco, ¿no? Ellas te llevan, ¿no? Las estudias, tratas de amoldarlas, pero no, ellas tienen también su autonomía y de pronto te trastocan, son muy variadas, son como los seres humanos. Sí. Me pregunto yo, con los chiquillos traviesos que andan con los tirachinas. Vamos, yo he tenido que quitar un par de tirachinas por ahí de comisado. De moda, ¿verdad? Los tirachinas. Claro, entonces ahora que volvemos a esas cosas, pues yo veo ahí las tirachinas. Claro, porque también, ¿qué hace el niño, no? Esto lo decían, ¿no? Nuestros abuelos decían que los niños... mira, se iba a tirar piedras a los perros, ¿no? Ese entretenimiento rural, ¿no? Bueno, ahora hay más perros en las ciudades que en los pueblos, pero ¿qué sucede? Lo haces cuando piensas que eres superior que no va a haber una represalia, ¿no? Muy triste, ¿no? Estos padres que regalan una escopeta de aire comprimido y matan pajaritos, ¿no?
pareciendo pequeñas, te la pueden jugar seria, ¿eh? Yo no podría conciliar el sueño de haber hecho una pizia a una mujer globo. Que por la noche vienen... No sé si me explico, ¿eh? Oye, Lo menos que te pueden hacer es tirarte del pelo. es que yo ahora que te estoy viendo, no es por nada, no me oféis, pero claro, os tengo de frente a Irene y a Luis y entonces digo, con los políticos, ¿cómo se llevan las mujeres globo? Yo creo que pasan también un poco de nosotros. Porque esa es otra, ¿no? Ahora que está el tema tan candente del especiecentrismo, ¿podemos hablarlo así? ¿No? Ellas son más fuertes en nosotros, en cierto sentido, porque son más... podrían vivir sin nosotros, ¿no? Ellas tienen también su mundo, ¿no? Pero no dependen tanto de nosotros, ¿no? Nosotros creemos que porque tenemos el poder de distinguirlas, su vida se debe a nosotros, pero no es así. Es un engaño de nuestra soberbia. No sé, pero yo creo que van a montar una revolución con los gamusinos y los caramelicuecas, ¿no? Seguramente, porque hablan en sí, ¿no? Hablan en sí. Claro. Y las matan callando, claro. Nosotros nos enteramos de sus reuniones, sus copilaciones. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones artísticas donde aparecen...? A la prehistoria. Ajá. Sí. El círculo. Claro, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Y la genealogía? Genealogía. ¿Te refieres? ¿Transmiten apellidos? No, bueno, es muy interesante, ¿no? Hay estudios... normalmente, claro, la etiqueta de mujer globo es una etiqueta cultural. Simplemente porque su aspecto no recuerda formas femeninas, pero hay teorías de que son hermafroditas. Hay diferentes postulados, ¿eh? La academia no se pone de acuerdo, hay varias teorías. Pero es lo más seguro. Ahora, hay los que consideran que ponen huevos, que se reproducen por esporas, por ejemplo, como las setas. Hay muchas teorías. Partinogénesis, no lo sé. Es que es tan difícil poderlas estudiar. Hay muy pocos libros publicados, por eso. Es un campo abierto. Si queréis dedicaros en biología o zoología a estos temas, a criptogeografía, O está muy candente. filmarlas, a lo mejor. Firmarlas, Sí. ganáis una pasta. No. National Geographic ha puesto precio a estas cosas, ¿eh? Pero supongo que no se dejan tan fácilmente. ¿o? No. Aquí hay la historia de un fotógrafo que intentó fotografiarlo en el siglo XIX. Es muy interesante la historia. Él además pensaba que fotografiándolas traía la paz al mundo. Era un cuáquero. Era muy idealista. Siglo XIX, los Estados Unidos con su campo abierto a las utopías sociales. Muy interesante. Y este hombre pues intentó ingeniárselas para... Y dos fotógrafas, dos hermanas. Muy importante. Estas sí consiguieron fotografiarlas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué truco? ¿Con qué habilidad? En la página. ¿Habéis oído una mujer? ¿Qué pasa? Hablan finito, hablan finito. Hay una pregunta. Pero ha visto el percal y ha dicho, mira. Una pregunta que imagino que se la han hecho los hombres durante toda la historia y creo que me imagino que se hizo mucho en la Edad Media, pero ¿las mujeres globo tienen alma? Sí, en un concilio lo hicieron. Sí, pues, no sé ya, no me acuerdo. Seguramente fue en este. Hubo concilios. Sí. Santo Tomás de Aquino. Lo tenéis en dos libros. Santo Tomás de Aquino planteó el tema. Sí. Y no nos puedes adelantar. Sí, bueno, ahí, porque también para Celso se ocupa de eso al hablar de los seres elementales. Los seres elementales son seres con ánima, animados, pero no tienen alma. Entonces, más o menos acordaron que tampoco tienen alma ellas. Son propensas, al estar en los cielos, son propensas a estar en el ámbito espiritual, pero no son divinas. Entre ellas se dicen que son divinas, pero no lo son. Muy interesante. O sea, toda la gente en diferentes sectores, según el paradigma que reinaba en la ciencia, religioso, científico, las daba una interpretación y les asignaba valores. Como hacemos con los animales, con los restos animales. De hecho, por ejemplo, en Extremadura, todo un movimiento heterodoxo que hubo en la zona de Llerena, que luego fue perseguido por la Inquisición, ¿no? Es conveniente que hables de ese tema porque es muy oscuro. Nos toca en Extremadura, ¿no? O sea, aquellos perseguidores, ¿no? De mujeres globo fueron a su vez perseguidos por la Inquisición aquí en nuestra tierra. Y en Llerena, bueno, aquí hay un caso,
Un caso de... El Valle del Jerte es extremeño, ¿verdad? Sí. Va, sí, hay un caso. Yo mientras lo encuentras, la verdad es que estoy perdido desde el principio. Pero me está resultando interesante, ¿me entiendes? Sí, sí, claro que sí. A ver si soy capaz de cogerle el hilo al final. Pero vamos, que está bien, ¿eh? Y como no la habéis Claro, como no me han dado... Claro. Hemos hecho no os habéis dado cuenta, pero Charo se ha hecho un ritual de invocación para entrar en su mundo. Pero yo quería que eso No lo he pillado. Claro. No, porque si no se pone en defensa son como minorizadas. Es como si le dice, vamos a hacer un ritual de tal, y dice, oye, ¿por qué? Y a mí algo me va a hacer raro. ¿Qué raro? ¿Qué cosa más rara me va a hacer? No. Pero es que no hay muchas nubes, entonces es difícil que se acerquen, creo yo. Pues yo creo que las mías se despertaron en el estómago, porque me ha empezado el estómago a hacer... Bueno, sabes que hay casos de empompinados. Aquí en el libro se desvela el tema, ¿no? Posesiones. Empompinados. Es la una. Sí, la Inquisición fue muy seria. El caso este es uno que sucedió en el Valle del Jerte. Fue una comunidad de vecinos. Creo que era la familia Morrongo. La familia Morrongo, que fue toda llevada a Llerena, porque estaba el Tribunal de Inquisición allí, y fueron al final quemados, ¿no? Porque el tema era muy serio, estaba adquiriendo unas proporciones descabelladas, un pánico, porque está la histeria que se genera alrededor de los libros que se publicaron sobre las Babel Girls, ¿no? Babel Fairies, ¿no? Las llamaron también, pero esto es muy serio, esto se creaban rituales para evitar que te entrasen en el cuerpo, ya podéis imaginar lo delicado del asunto. Se acusó a los judíos como todo. Siempre los judíos pagan el pato, ¿no? Y se generó todo lo que fue los libelos de aire, ¿no? Ya estaban acostumbrados a los libros de sangre, pues también los libros de aire, ¿no? Sois vosotros los buenos cristianos, los mentiras. Nunca aprendemos. Muy fácil manipular a la masa. ¿El empompinamiento también es algo físico? Hay síntomas. Hay síntomas, Sí. ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Algunas veces presiento que es el empompinado. Sí. Nunca me ha pasado, pero siempre ando temeroso. Hay sospechas, no está en estos libros, porque me acabo de enterar, he estado haciendo tiempo en el archivo aquí provincial. El caso de Santa Eulalia huele. No por nada. No por nada. Pero lo de la paloma blanca que le sale por la boca igual no es una paloma. Cierto. Pero a la Santa Eulalia le sale una... Sí, una paloma blanca. Yo lo he visto en los archivos, es así. Lo dicen las crónicas. Sí. Por Todo eso, lo cristianizan, todo lo cristianizan. pero también el sufrimiento de esa criatura ya ahí dentro, Fíjate. con todo lo que estaba pasando. La pobre paloma Claro. que... Claro. O sea, que veis cómo a veces cosas que se describen de una manera, a veces no se corresponden con el hecho, ¿no? Eso conviene destapar, ¿no? La línea editorial es eso, dar a luz el fenómeno, que la gente empiece a tomar conciencia y ponerse en guardia. Lo que pasa es que ahora yo me siento muy despistado, no sé si va por ahí. Hay mucho interés, algunos... ¿Hay algo de autobiográfico en todo esto? Sí, bueno, personalmente, ¿Has vivido algo? revisando los manuscritos, he recordado mucho mi infancia. Hostia. Sí, y he ordenado cosas y las he entendido, claro, eran ellas, claro. Sí, porque a mí me recuerda mucho la época de la guardería, ¿no? Porque además es que tiene una afinidad con las criaturas pequeñas, ¿no? Con las criaturas inocentes, ¿no? Ellas aparte tienen una simbiosis con el ser humano porque se nutren de los malos sueños. De esta manera son beneficiosas, no las espantéis de la casa porque es como los lagartos que te comen los mosquitos, igual, ¿no? Pero aquí te hacen una limpia, ¿no? Coges una así y te deja purificado, ¿no? Entonces es muy positiva. Ahora, hay que mantener un respeto. Cualquier criatura, ¿no? Porque no son fácilmente domesticables, son silvestres, eso en todo caso. Bueno. Veamos, que tener una en casa no está mal. Ahora que te vengan 20 o 30, te forman una jarana, que es mejor que las echéis. Hay medios para echarlas, sutiles, nada de... Un shock puede ser peor, porque van a dar más amigos. Hombre, ya le mandas la concreta y salen. Claro. Luego lo llaman poltergeist, pero no es poltergeist, ¿no? Bueno, ahora a mí me generas una duda, porque aquí buen rollito, mucho humor, parece que hablas en serio, en broma,
A ver, ¿quieres mostrar una realidad a través de la ficción o una ficción a través de la realidad? O sea, ¿está peligroso hablar de esto? Porque yo creo que en el fondo hay miedo. Yo veo miedo en tus ojos. No. La pregunta más porrera. No, hay que hablar con distensión. Con distensión. ¿Sí? Es que esto, o sea, a lo mejor esto es una broma, pero si esto es verdad, esto cambia la historia de la humanidad por completo. Bueno, fácilmente podéis entender por qué hemos elegido la fecha de hoy, ¿no? Claro. Porque si las fuerzas vivas se lo toman a broma, no pasa nada. Si piensan que es una charla en serio, que estamos transmitiendo algo, ¿no? Muchas veces utilizamos cauces, revista, ñacer y cosas de estas, pues para que no haya una represalia, ¿no? Porque dice, la gente que lo lee. Pues igual, la fecha no es gratuita, la fecha es apropiada. ¿Ves? La gente pasa, no pasa nada, 28 de diciembre, están aquí. Reíros un poquito. Entonces es ese plan, ¿no? Entonces ahora, bueno, está transmitido, pero salimos de aquí, no, estuvimos en una inocentada, ¿vale? ¿No? ¿De acuerdo? Sí, lo encubriremos, ¿no? O sea, tenemos que encubrirlo como una inocentada, pero, Claro. pero siento que ahora tenemos casi una misión histórica, ¿no? De difundir la palabra. Sobre todo transgeneracionalmente, porque el diálogo transgeneracional está roto, ¿no? A ver, lo malo es que yo cuando nos lo digan diremos, me contestarán, por eso no fuimos cuando lo pusiste en Facebook, porque sabíamos que está inocentada. Entonces es una realidad. Sí. Yo creo que tendrían que leer los libros, ¿no? Sí, sí. Para crear su propio juicio. Pues yo ¿No? creo que sí, también, claro. No. Sí, y también. Esa es la clave. Aquí Sí, no existe sí, ningún sí. monopolio. Todo el mundo seguro que al leer esto afloran recuerdos y puede seguir dando testimonio desde su experiencia personal. Conocidos, Claro. conocidas. Sí, es cierto. Sí, sí. Pasa claro, aquí en España somos muy pudorosos con estos temas, yo lo reconozco. Si fuese esto Inglaterra, vamos, sería muchísimo más fácil, ¿no? Pero nos ha tocado esto, vamos a ver. ¿Preguntas? O, bueno, sinceraros, en alguna Yo presentación ha habido gente que ha lanzado su- Yo tengo un comentario. Un lío. Es que yo cuando pienso me duele la A ver, Y podrías para terminar hacer un resumen a lo mejor. Me cuesta, la verdad es que me cuesta. Pero bueno. que a mí me apena lo que pasa en México con las mujeres globo. Es que en diciembre, como es época de posadas, y las posadas ahí, digamos que el personaje principal son las piñatas, entonces hay migraciones. En esa época salen del país porque las pueden confundir con piñatas. Claro, Entonces Las es una golpean. pena, ¿no? Las Que golpean. suceda eso. Sí, incluso yo Sí. creo que poco a poco, hay algún estudio de eso, ¿no? Poco a poco se están adaptando a la circunstancia y van empequeñeciéndose para crear un dimorfismo, para no ser confundidas. Sí. Es curioso, porque tiene una dimensión muy parecida. Por eso cuando están plantadas en un árbol empiezan Claro, a sacar. creen que son Las flores no piñatas. pueden soltar nada. Sí, Y sí, lo y empiezan pasan a mal. cantar, dale, dale, Sí, dale, sí, no sí. pierdas el tino. Entonces, Mm, pobres mujeres. sí. Y bueno, ahora, un impacto tremendo fue la invención de los aviones. Eso las machacó. Y hay cosas que, bueno, aquí se desvelan, pero claro, mucho cháchara, cháchara, pero hay muchas cortinas de humo sobre el tema de chemtrails Ya decía yo, ¿eh? Ya y decía yo. están ya ellas decía detrás yo, ¿eh? porque, bueno, ya sabemos algo que tenía que ver hay una esto. guerra oculta, no sé si os habéis enterado. Vale. Yo de niño me acuerdo de una cosa, no sé si tiene relación o yo también estoy flipando, pero... yo me acuerdo de niño, sentía como que había dos fenómenos que intentaban encubrir. Siempre que había un ovni, no sé si se acuerdan, siempre que había un ovni decían, no, es un globo sonda. ¿No será que era una mujer globo y no un globo sonda? Una mufa o no. O sea, que estuvieran, porque siempre tenían forma de globo, en el fondo. Sí, Ah, es que eso que ustedes se pasa al globo sonda. sí, ¿No será ese globo sonda una mujer globo? Podría haber sido una mujer globo. sí, o una bandada de mujeres. Y entonces con globo sonda y con ovnis tapar el fenómeno mujer globo. Es que yo creo que a veces se van nombrando muchas cositas, pero en otra presentación que se hizo en Madrid, uno de los invitados, un arqueólogo interesado en estos temas, esto es verdad, Domingo, se llama Domingo, habló del fenómeno de visitantes de dormitorio, por eso voy a hablar de ellos, esas esferas de luz. Ellas tienen una creencia por los dormitorios, sobre todo cuando estamos dormidos se acercan mucho. Porque ya has dicho que se alimentan de los sueños, malos sueños, se pirran por los malos sueños. Uf, no, son irresistibles. Como las formaciones nubosas que tienen esos colores que os he dicho, ¿no? Claro, eso también hace que
igual que pasó con los lobos y con otras especies de animales, el mundo rural, el campesino no las tenga muy en gracia porque las acusa de las sequías. No sé, eso os pega cerca, ¿no? Pero aquí dependéis mucho del mundo rural, ¿no? Y eso, el visitante dormitorio, o sea, como de pronto, ya cuando le damos nombre igual, dejamos de ver una luz y ya empezamos a poner caritas, ¿no? Ah, mira, sí, es ella, me está mirando, ¿no? Pero cuando nos dicen que es un globo sonda, lo objetualizamos. Es cosa. Le quitamos el ánima, le quitamos no tiene los vida. ojos, ¿no? La autonomía, ¿no? Es algo que flota por ahí. Y lo hacemos humano, es un artefacto nuestro, es un artefacto. No, bueno, lo humanizamos. Cuando decimos y lo globo sonda. artificiamos, sí. Sí. Hay constancia que el barón de Lambier, a la hora de diseñar los primeros globos aerostáticos, se inspirara en las mujeres lobo. Fue un portugués. Ah, vale, Lo tenés colado, aquí. me he colado. Vale, me he colado, por Dios. ¿Dónde está? No me acuerdo en qué libro, creo que es en este, porque el invento del globo se discute entre los franceses, pero también un portugués. Podéis buscarlo, cogéis el nombre, busquéis en la Wikipedia, viene ese personaje. Prefiero leer. Y el acontecimiento. Y coincide, ¿eh? Fue viendo una mujer globo que pasaba por encima de una hoguera, de pronto se eleva un poquito. Aire caliente, mujer globo, voy a hacer un globo. Las cosas geniales son muy sencillas. Yo, perdona, estas preguntas que son espontáneas o preparadas. Espero que espontáneas. No, digo, por ejemplo, o sea, es todo Sí, que... sí, es espontánea. Joder. Sí, porque Estoy emocionando, de verdad. es lo que sucede, ¿no? Joder, Cuando planteamos un tema, normalmente y lo normalizamos, claro. de pronto todo el mundo se atreve a contar cosas, ¿no? Esto ha pasado desde siempre. Imaginaos, en la época del nacionalcatolicismo, hablar de ciertos temas personales que ni siquiera estaba divulgada la psicología, ¿no? Tú lo callabas, ¿no? Imaginaos el tema, por ejemplo, de la homosexualidad en la época del catolicismo. Es una cosa. Pues esto a veces también es eso, ¿no? El ponerlo en relieve, ¿no? Y empiezan los testimonios. A mí también me pasó, yo también cuando iba con el coche. A mí se me suscita otra duda. Veo poca diversidad racial en las mujeres globo. ¿Ignorancia mía o...? Ignorancia. Estás proyectando al ser humano en la mujer globo. Pero sí hay especies en Oceanía, especies en América, especies en Europa. En África. En África, sí. Entonces tienen sus peculiaridades. Estoy proyectando mi ignorancia en este momento, ¿no? Vale, bien. Estás proyectando bien. Ay, no, hombre, sí. ¿Y hay alguna que cante bulería? Pueden imitar el sonido urbano, quizás, ¿no? ¿Y las bailan también? ¿El qué? ¿Las bailan también? Sí, somos bailonas. Son zumbonas. Porque son como las abejitas, ¿sabes? Tienen sus códigos. O sea que la abeja maya... Sí, por eso, investigando el tema, me acordé de mi infancia con la abeja maya, Willy, el baguete, el zángano. Sí, era muy... Y es leer la naturaleza, ¿eh? Porque hay cosas ahí que están siempre jugando con nosotros, que están dentro. El ser humano juega a proyectar y a introyectar. Estamos así, ¿no? La psicología se ocupa de ese tema, ¿no? No se ha tratado... Trata Jung, ¿eh? Perdona que te interrumpa otra vez. Perdona que te interrumpa otra vez. No, está propia. ¿No ha habido intentos de domesticarlas? Sí. ¿O meterlas en el espectáculo? Pero se mustian mucho. ¿Qué? Las utilizaban en el circo. El circo. ¿Os acordáis del fenómeno de las barracas de feria? Con los flicks. Ahí las tenía. Una pena. Alguna llegó a tener un estatus de asistenta, ¿no? Con su salario, sus cosas, pero era muda. ¿Por qué? Porque la protección de la mujer globo se va a asociar con dos grandes movimientos del siglo XIX. Los derechos de la mujer y la abolición del esclavismo. Leerlo porque es muy interesante cómo ambos movimientos, acordados del Congreso de Seneca Falls, donde se unen los dos grandes movimientos de liberación del siglo XIX, que son estos dos, que luego se sumarían a los movimientos obreros. La mujer globo, incluso Engels habla de la mujer globo. Hace un estudio. Aquí se ocupa de ello. La familia esta de la propiedad privada. Es que empiezas a rascar y sale una de documentación alucinante. Yo me he quedado pasmado. Podría haber hecho la tesis doctoral de esto y no de lo que hice. He hecho la tesis doctoral, sí. Todo lo aplicas, ¿no?
Porque anda que no hay tesis doctorales falsas por ahí circulando, no hay que decir nada. Eso es un tema que podemos hablar otro día. Por ejemplo, plagios, sí. Claro. Pero incluso fabricadas, ¿eh? Sí, Estudios sí. etnográficos de tribus que nunca han existido. Claro que este estudio tuyo sería muy difícil de plagiar, ¿verdad? O es fácil. Bueno, detectar, porque hay pocos expertos en el tema. Por eso digo que... Sí, sí. ¿Cuánto tiempo hace todo esto? ¿Verdad? Esta documentación, a ver, el primer libro se hizo en el año 2015, ¿no? En 2 añitos ha ido progresando la cosa. Bueno, pero en 2015 sacaste tu primer libro, pero hay una investigación detrás de años, Sí, ¿no? porque como todo niño curioso vas guardando recortes de prensa, cositas que luego vas casando, ¿no? Claro. Hasta que te das cuenta que todo responde a ese fenómeno y empiezas ya a darle forma, porque encuentras gente que ha escrito antes que tú sobre el tema. Y entonces dices, ah, mira, sí. Bueno, Novia? para mí la lectura del primer libro, del tratado sobre las mujeres globo, fue un viaje a través de diferentes épocas y tocando diferentes personajes de diversos países, culturas. Entonces, digo, para llegar a eso se necesita mucha investigación detrás. Leer entre líneas y encontrar el texto adecuado, sí, sí, sí. Claro. Y no tener prejuicios. No, porque si tienes prejuicios no ves lo que tiene delante de tus narices. ¿Y en qué medida ha cambiado tu percepción de la historia después del descubrimiento de las mujeres globo? Me la tomo menos en serio, pero la respeto mucho porque es un trabajo que se hereda generación tras generación y es una labor que, claro, muchas cosas de estas van a ser superadas. No podemos ir con la seguridad de yo he descubierto esto, lo he destapado. Eres pieza de un eslabón dentro de una larga cadena, ¿no? Y aunque se extinguiesen, yo pienso que igual en el futuro se podría, la tecnología genética, no te digo fabricarlas, pero sí a lo mejor... Me surge otra pregunta, o sea, ya después de las múltiples preguntas. ¿Y hay mujeres globo en la política? Ya te digo que los asuntos humanos no te creas que les hacen mucha gracia, no se complican la vida, son muy silvestres, es incluso lo que aspira es la humanidad, no volver a esa edad de oro en que cojamos la fruta, comamos y ya está, ¿no? Son bucólicas. Bucólicas. A veces entran en, aquí se habla, hay un listado de enfermedades, Y alcohólicas. tienen sus enfermedades y a veces entran en depresiones un poco chunguillas, ¿no? Son Ya. delicadas, anímica, emocionalmente son un poquito... Pero se ayudan entre ellas. Sí, hay unas melancólicas, Se ¿no? apoyan entre ellas. Ven a una melancólica, la rodean, le cantan, no sé qué. Hay unas cositas, Ajá, casi son es rituales cierto. etnográficos, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdo se esa quieren? parte. Se sienten, hay apego. Sí, sí. ¿Dónde hay, No hay muchas filmaciones, pero hoy en día, ¿dónde podemos encontrar mujeres globo? ¿Dónde quedan reductos de ellas? no sé, lo típico es el Amazonas, ¿no? No, un poco lejos. ¿En Europa quedan o no? En Europa, bueno, supongo que bueno, aquí sí, lo hemos dicho, estos valles perdidos de Extremadura, ¿no? Sin industrialización. Claro. Comarcas también de Castilla y León abandonadas. En Teruel seguro que hay. Sí. Bueno, llega el tren. Es que el tren las machaco también. El tren con sus humaredas. El tren, el avión. Pensaban que eran los que iban a comer y se terminaban, caían como... Oye, Ay, a ver las hayas, ¿eh? A ver las hayas. Creo que está interesante esto tanto que ya me suscita, por ejemplo, esta mujer lobo actuar, Globo. mujer globo actuar como mujer, ¿cómo se sienten, por ejemplo, ante ejemplos recientes, Margaret Thatcher, Esperanza Aguirre? Bueno, que a mí me suscita... Yo creo que las no inflan digo- las narices. Ah, Es una cuestión alérgica. O sea, sí, no tiene que sentirse cómodas, ¿no? ¿verdad? Sobre todo porque al ser tildadas como mujeres dicen, ah, me estoy comprando esto. No. Claro. ¿Se enamoran las mujeres globo? ¿Se pueden encandilar por algún humano? Sí, pueden ser pesaditas, pueden ser... Pero hay una relación, aquí en el glomorio se habla, ¿no? Hay una afinidad por, en el caso de los varones, cuando son barbudos, tienen un apego al pelo tremendo, por los sueños, ¿no? Entonces cuando... no, se meten, ay, es como
Tú has tenido experiencias en, ¿no? Los ositos, ¿no? Les encantan, ¿no? Bueno, me refiero con niños. Bueno, con los niños no, pero refiero que a los niños les gusta así, hacer así, ¿vale? Entonces, no, pues ellas igual, ven así melenas y no, es como una... Freud lo analizaría pensando que ellas confunden las nubes con el pelo, ¿no? ¿No? Las nubes, hay algo ahí, y a la vez hay alimento. Hombre, entonces los calvos... Aunque si se dejan una hora frondosa. Por ejemplo, ahora una cosa que puede ser un revulsivo de la civilización es generar toda esa maraña de hipsters, así. Eso las excita un poquito. Claro, por eso te digo, entonces los calvos... Vamos, no son los suyos. No. Digo, y al contrario, humanos enamorados, humanas enamoradas de mujeres globo, amor gentil, medieval, poesía, no sé, ¿hay testimonio de eso? Sí, hay casos. Por ejemplo, con la balonmanía sí que había chicas que entraban en una historia tal que las iban a coger y no se daban cuenta dónde estaban y caían por acantilados, ¿no? Pero más que enamoramiento, ¿no es por seguir la moda? O sea, como un estilo... Puede ser que acabes también en una especie de alienación, ¿no? De desear que incluso gente que acabe creyendo... Aquí hay un caso de una mujer que se acabó creyendo una mujer lobo. Perdón. Globo. Mujer globo. Claro. No, porque ha salido. Su consciente es diccionario y habla. En Galicia existen los hombres globo. Allí son la única región del mundo donde se las masculiniza. Son las mujeres globo. No, los hombres globo. Los hombres, eso que te iba a preguntar sería... Pero ¿no hay hombre globo en París? ¿Qué? No, perdón. No, que si no hay hombre globo en París, no hay hombre globo en París. Es que ahí son como más vastas. No sé, entonces parecen hombres, les llaman hombres globo porque... O sea, Galicia. Pero entre ellas no se enamoran. Ellas, son muy gregarias, hay especies un poco más individualistas, como pasa con algunos animales, pero por naturaleza son gregarias, van en grupitos. Pero que hay una afiliación dual, no sé, creo que hay suficientes estudios etológicos sobre su... ¿Y qué vínculo tienen con los animales? Hay apego por ciertas especies. E incluso si veis que hay algún tipo de especie en tal sitio, van asociadas con su presencia. ¿Con qué especies? Ahora no me acuerdo, pero está registrado, Aves. Y lo que te digo, Supongo. a veces se repelen, si existe otra especie, no están ahí, porque territorialmente se excluyen. Entonces son detectores indirectos de su presencia para los biólogos. Pues es interesante tenerlo en cuenta para poder establecer su existencia en tales áreas o en tal o cual área. ¿Y con los niños? Se ha aludido un poquito, ¿no? Que hay una afinidad incluso protectora. En el libro... Este es muy interesante, esto es un texto de, no me acuerdo, del siglo medieval, ¿no? Donde hay un rito para invocarlas para cuidar a los bebés. Cada momento histórico utiliza la magia para su universo de necesidades, en ese momento, ¿vale? Y esa es una de ellas, la función protectora. Se la vincula muchas veces como una opositora a lo que es, en el mundo hebreo, a Lilith, ¿no? Lilith siempre raptaba a los bebés porque eran los hijos de Eva, entonces ellas protegen a los bebés en ese sentido. Los utiliza lo que es la religiosidad hebraica, la utiliza como protectoras. ¿Alguna vez el mal se ha manifestado a través de ellas? Porque estoy viendo que son unos seres absolutamente entrañables, pero siempre hay un ángel caído, ¿no? Siempre hay alguien que luego es una manifestación de rebeldía algunas veces, ¿no? O sea, hombre, culturalmente se ha distinguido entre las especies. Están las anemonai, que son unos seres aéreos también, porque la fauna etérea es muy variada, Lo que pasa es que conocemos muy poco. Esto es como el abismo marino, nos pasa igual con el etéreo, que son opositoras, pero parece que las hicieron extinguir. Hubo una guerra, que a veces se piensa que la guerra entre ángeles es una revisión de la guerra que hubo entre esos seres aéreos. Es muy interesante, las anemonai. El escritor de este libro que es autor también de literatura de ciencia ficción, utilizó el tema en una revisión contemporánea. El libro era... El título en inglés, os lo voy a decir en castellano, es ¿por qué las mujeres globos sueñan con...? Está aquí. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Vale.
Perfecto, estupendo. Si lo queréis consultar, espera, voy a buscar el título porque es que ahora no me lo sé de memoria. A ver, ¿dónde estáis? Esto va a ser. No, es que se está publicando, es que está saliendo esos libros. Pasa que, claro, sois unas privilegiadas. Dentro de poco se pondrá de moda y habéis perdido la oportunidad de hacer las primeras reseñas en vuestros blogs. Ya decía yo que lo vendíamos mucho. A ver, vale. De todas maneras, yo desde aquí estoy viendo ahí Atlas Global. ¿Sí? Sí. Atlas Global. Atlas Global, sí. Vale, el libro era Two Men Dream of Electric Balloons. En inglés, en español es... A ver. Los hombres sueñan con globos eléctricos. Esa es la novela que dijo. Oye, ¿hay una relación entre las mujeres globo y las embarazadas? ¿Hay como una conexión? A veces con los falsos embarazos. Son casos a veces de empompinamiento. Sí. Hombre, yo creo que tengo un gran empompinamiento allí, Fíjate, ahorita que estoy viendo el mapa, no es el mapa, el globo terráqueo, me pongo a pensar, ¿no estarán disecadas? ¿No las disecan para hacer globos terráqueos? Mira, o sea, me da un ha poco de salido miedo, tema, entre los numerosos cuentos que tiene, que son inagotables, solamente vemos la punta del iceberg. Hay un caso de, a través del comercio que hubo de las pompinas como mascotas y como extravagancias de feria, hubo, por supuesto, claro, falsificaciones de pompinas momificadas, etcétera, ¿no? Que salían al comercio como las reliquias, que es más cuando. Y hubo casos detectados de picaresca en Estados Unidos, unos timadores que intentaron engañar a Barnum. O sea, ¿conocéis a Barnum, no? No. Barnum fue uno de los grandes próceres del mundo del circo en Estados Unidos y creó en Nueva York un museo de... Vamos, era el que presentaba... El Museo Americano. Sí, Ringling El American Museum. Esas cosas, ¿no? Y él no consiguió... Bueno, no lo sé si consiguió o no, tenéis que ver la historia. No podemos hacer eso. Yo es que los payasos decían, yo es que me quedé en los hermanos Tonetti. Entonces, sí. ¿te acuerdas que en el Circo Price? Sí. La época de Franco y... Claro, es que yo veo que, perdona, pero vamos a ver, le quería decir en serio, ¿no? Porque esto ya, tu agilidad mental a la hora de responder todas estas preguntas que son tan... ¿Es fruto de tu preparación? ¿Es fruto de espontaneidad? ¿Es realmente que estás trabajando? Hombre, yo me manejo con tema de conferencias y charlas académicas, pero también tengo tablas escénicas. ¿Vale? Hay algo que se refleja en estos libros con lo que yo coincido, que es el mundo del circo, el mundo del circo, el mundo del payaso, también lo has dicho, el mundo del clown. Y en cierta manera la filosofía de tomarse la vida del payaso coincide un poquito con ellas, ¿no? Incluso con el arquetipo del Trisker, ¿no? Habéis leído a Jung, ¿no? Sí, no sé si se nota. O sea, por ahí va la pregunta hasta la preparando. Entonces, esa agilidad conectamos, porque ellas, claro, las criaturas etéreas son muy... Nos parecen caprichosas, nos parecen que actúan sin lógica, pero es que van a 100. Está muy bien esto. Conan, ¿no? Sí, bueno. Bien. No sé, ¿queréis algo más? ¿Aplaudimos o...? No, por favor, Parece que hemos pasado un buen momento, creo que es entrañable. Y también, bueno, no quisiera cerrar esto sin agradecer a la gente que me apoya económicamente en sacar estos libros. Porque, bueno, siempre lo que es la autoedición, hace falta micromecenazgo, hay gente que confía desde el dinero y te va apoyando y eso también es un refuerzo moral, ¿no? Para seguir construyendo un mundo más bonito y abrir un poco la mente de la utopía, ¿no? Gracias a vosotras y a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, que dure el libro, la bebida gaseosa.